Si sigues mirando, me abalanzaré. Date prisa y quítate la espina. Bienvenido al mundo de la ciencia ficción. Comentario. A continuación te indicamos desde qué parte del mundo estás viendo la noticia hoy y si te gusta esta historia no olvides suscribirte a Dustin. Se estrelló contra su arnés mientras la cápsula de reconocimiento chirriaba a través de los escudos térmicos de la atmósfera, gruñendo mientras el plasma al rojo vivo lamió los bordes de la pantalla de visualización. Las advertencias gritaron a través de los sistemas de la consola y parpadearon una por una. Se suponía que era una misión de exploración de rutina, recolección de muestras y prueba. El suelo y seguir adelante, pero en el segundo en que la red de navegación falló y los arrojó fuera de órbita, las cosas habían pasado de ser suaves a catastrófico. En menos de 2 minutos apretó los dientes volteando manual controles mientras la cápsula gira en espiral luchando contra el joystick con ambos brazos una montaña. A través de la cabina apareció una cordillera dentada y coronada de espinas negras, más larga que el brazo de un hombre. Sabía que no llegarían a la zona de aterrizaje designada. La cápsula chocó contra algo duro, rebotó una vez y luego saltó como una piedra sobre un lago hecho de rocas irregulares y acantilados cubiertos de cardos antes de estrellarse en una nube de polvo asfixiante. Y chispas de metal estallaron desde el panel lateral. El arnés se soltó con un chasquido y Dustin se estrelló contra el suelo. Gimiendo mientras el dolor irradiaba desde su hombro y muslo, se levantó lentamente probando su peso, nada roto. Solo estaba magullado. Había tenido cosas peores en planetas peores. El verdadero problema era el planeta. A través del cristal roto de la cabina ya podía ver la flora moviéndose, no balanceándose, sino desplazándose, arrastrándose. Se acercó más como si tuviera curiosidad o peor aún, hambre, y agarró su mochila. Se colgó el rifle blaster a la espalda y cogió hacia la escotilla exterior presionando el botón de emergencia de la cápsula. Siseó mientras se despresurizaba y la puerta exterior se abrió para revelar un paisaje que parecía una pesadilla de marañas. Rosales cruzados con alambre de púas alienígenas hasta la hierba tenía bordes polvorientos. No perdió tiempo, activó su escáner, marcó la baliza de emergencia y trazó una ruta para alejarse del lugar del accidente. Si la caja negra todavía funcionaba, el barco de rescate la encontraría, pero eso podría llevar días. Necesitaba cobertura de agua dulce. Y un perímetro que pudiera defender y preferiblemente no uno lleno de enredaderas sensibles que parecieran latir cada vez que él, conmovido, salió al calor, al aire cargado de polen y cosas extrañas. Olores cobrizos moviéndose con cautela tratando de no rozar nada que pareciera remotamente vivo, no lo consiguió. Mucho antes de que se diera cuenta de que no estaba solo, ella salió de entre las espinas como una sombra. Con garras aterrizando frente a él con un gruñido bajo y rodante cubierto de pelaje rojizo. Su figura atlética y sus ojos brillantes se entrecerraron con la sospecha de que tenía una lanza. Tallada a mano en hueso y envuelta en seno y una cola que se agitaba tras ella como el polvo de un gato agitado congelado. Levantó lentamente las manos en un gesto no amenazante, pero mantuvo un pie en el suelo en caso de que necesitara girar. Rápidamente sus músculos se tensaron y se enrollaron y ella estaba claramente acostumbrada a dominar él. Pelea antes de que siquiera comenzara, no eres uno de ellos, gruñó con voz un poco. Una mezcla de advertencia y desafío. Dustin mantuvo su tono tranquilo pero firme. ¿Uno de quién? Ella se acercó un paso más con la lanza aún levantada y las fosas nasales dilatadas. Intrusos. Cazadores furtivos, esclavistas, apestas a metal y miedo. Él no se inmutó, no estoy aquí para lastimar a alguien. Hice un aterrizaje forzoso en el sector civil del equipo de exploración. No soy tu enemigo. Sus ojos se dirigieron a la ruina de metal retorcido de su cápsula en la distancia que es tuya. Él asintió una vez que ella bajó la lanza ligeramente pero no se relajó. Entonces estás. Todavía no soy una amenaza, soy Dustin, dijo extendiendo uniformemente una mano que ella miró como si fue un truco y luego se burló. Aquí los nombres no importan, solo la supervivencia. Le dio la espalda y sacudió la cola. Morirás en un día sin ayuda, este lugar se come vivos a los forasteros. Podría haberla dejado marchar, pero había algo en ella, en su postura, en su voz, en la forma en que no había atacado cuando lo había hecho. La oportunidad le hizo hablar y luego ayúdame,
Hizo una pausa a mitad de paso. ¿Por qué debería hacerlo? No soy idiota, dijo, dando un paso adelante. Puedo disparar, construir, cazar, arreglar. Cosas para las que probablemente ni siquiera tengas nombre. No hago que la gente vaya más despacio, hago mi parte. Ella inclinó la cabeza. ¿Un poco crees que puedes seguirme? Él no dudó en probarme. Ella se giró lentamente y una sonrisa burlona curvó un lado de su labio. Bien, pero la primera vez que gritas te dejo atrás. Se movieron. Rápidamente después de eso, abrió un camino a través del bosque de espinas como si lo hubiera hecho 1000 veces, moviéndose agachado y... En silencio la siguió, pisando donde ella pisaba, agachándose cuando ella se agachaba y manteniendo los ojos abiertos para detectar trampas de animales. Y la vida vegetal, que parecía demasiado inteligente, ella no hablaba mucho, pero cada vez que se las arreglaba para anticipar una movimiento o gesto, ella le dio un pequeño asentimiento de aprobación, tal vez incluso. Por curiosidad, se detuvieron cerca de una cresta donde el aire se volvió más fresco y un arroyo serpenteaba debajo, flanqueado por piedras dentadas. Se agachó, sumergió las manos en el agua y bebió profundamente. Él siguió su ejemplo, con cuidado de imitar su ritmo, el silencio. Se estiró hasta que finalmente habló. Jazmín, dijo sin mirarlo. Desde que le diste el tuyo, parpadeó Jazmín. Mi madre tenía sentido del humor. Ella murmuró, encantada de conocerte, Yasmín. Ella lo miró de reojo. Cola. Espasmódicamente, veremos. Justo cuando Dustin comenzó a dejar su mochila. Yasmín dejó escapar un grito repentino y saltó hacia adelante, girando sobre sí misma. Su mano la agarró por el trasero y siseó. Con los dientes apretados, una púa azul brillante sobresalía de debajo de su cadera. Se sentó en una de las espinas bioluminiscentes que bordeaban la cresta. Su pelaje se crispaba. Sus músculos estaban tensos y su cola se levantó involuntariamente mientras gruñía avergonzada. No te rías, advirtió. Ojos llameantes, está incrustado profundamente. No me estoy riendo, dijo Dustin rápidamente. Dejando su equipo en el suelo y sacando su botiquín, pero si voy a ayudarte, tienes que quedarte quieto. Entrecerró los ojos. Si me miras demasiado tiempo, me abalanzaré. Preferiría no ser abordado hoy. Puede que. Como si se arrodillara detrás de ella, apartando suavemente el pelaje, la púa pulsó. Con una luz azul enterrada justo encima de la base de su cola, siseó cuando él la tocó agarrando el borde de un árbol cercano. La roca está tan apretada que sus garras se clavaron en ella. Tira rápido, gruñó, y no te pierdas. Dustin exhaló. Está bien. 3, 2. Él tiró demasiado. Ella gritó y luego se giró. Sus garras estaban a centímetros de su cara, pero se detuvo justo antes de jadear pesadamente. Sus ojos brillaban más ahora, se miraban el uno al otro, sus alientos se mezclaban en la quietud. El aire y su cola lentamente bajaron de nuevo. Eres mejor de lo que pensaba, dijo. Murmuró, pero la próxima vez me das el trato de cuenta regresiva, dijo tragando fuerte. Los ojos de Jazmín se posaron en la espina ensangrentada que ahora tenía en la mano, para que pudiera serle útil, y con eso se giró. Dejándolo con la espina en la mano y preguntándose en qué exactamente se había metido a la mañana siguiente. El sol se abalanzó sobre Thornwood en una lúgubre neblina de luz gris que se filtraba débilmente a través del denso dosel de hojas puntiagudas. Dustin giró los hombros y revisó su equipo con cuidado. Los cortes en sus brazos por la carrera de ayer a través de la. Los salvajes ya estaban coagulando gracias a los vendajes de parche rápido, pero la rigidez en sus piernas le decía que se moviera. Hoy ayunar sería un reto. Jazmín ya estaba agachada junto al arroyo, con su cola moviéndose en arcos lentos mientras afilaba el borde de su lanza de hueso. Ella no habló cuando él se acercó, pero tampoco se inmutó, y considerando el encuentro de ayer con Dustin, consideró que eso era un avance. Se echó agua en la cara y se sentó cerca. Sacó una barra de raciones sin decir palabra y la sorprendió mirándola, y luego apartó rápidamente la mirada como si admitiera curiosidad. Sería algún tipo de derrota. Sin decir palabra rompió la barra por la mitad y le arrojó un trozo. Ella lo agarró en el aire mordiéndolo. Lo mordió con un crujido sospechoso y lo masticó pensativamente. Sus orejas se movieron una vez y luego, aplastado contra su cráneo en lo que él decidió que era satisfacción comestible, dijo con voz. Me alegra oírlo,
respondió Dustin guardando el resto de sus suministros. ¿Cuál es el plan para hoy? Yasmín se limpió la boca con el dorso de la mano y se quedó de pie, balanceando su lanza en su espalda. No eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir aquí afuera, todavía es demasiado lento. Demasiado ruidoso, necesitas un lugar más seguro para recuperarte. Hay un sistema de cuevas al norte de aquí, agua dulce menos. Depredadores. Dustin asintió apreciando su franqueza, no iba a discutir sobre eso. El ego que se mantenía vivo importaba más que el orgullo. Marcaron el camino y avanzaron rápido. A través de la maleza, Dustin siguió el camino que ella trazó con un instinto casi sobrenatural y mantuvo sus pasos ligera y trató de igualar sus movimientos exactamente. No fue fácil, su cuerpo estaba construido para este terreno compacto y poderoso donde cada espina y raíz parecía susurrar una advertencia que ella instintivamente entendió varias veces. Hizo una pausa y olió el aire con los músculos tensos antes de cambiar de rumbo sin explicación. Dustin no hizo preguntas, simplemente confió en ella y, en algún momento del camino, esa confianza tácita comenzó a solidificarse hasta convertirse en algo más duradero que la conveniencia. Al mediodía llegaron a un desfiladero poco profundo cubierto de enredaderas y cardos nudosos. El sudor se secó su frente y estudió el puente natural de raíces enredadas que lo cubría. No parecía resistente, pero Yasmín lo cruzó. Sin dudarlo, se movió con un trote bajo y rápido que apenas perturbó la estructura. Dustin inhaló y siguió cada paso deliberadamente, cada movimiento calculado para evite los peligrosos espacios que se mueven entre las raíces a mitad de camino de las vides. Bajo su bota, Dustin se movió, maldijo en voz baja y se lanzó hacia adelante. Agarró una hebra más gruesa pero cedió y de repente se cayó. Apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que la mano de Yasmín saliera disparada y agarrara su muñeca con un agarre de hierro como si le hubieran agarrado las piernas. Apoyada contra las enredaderas retorcidas, sus músculos se flexionaron visiblemente mientras ella lo levantaba con un gruñido de esfuerzo. Apretó los dientes mientras se impulsaba con la otra mano contra las raíces resbaladizas hasta que trepó al otro extremo. Aterrizando de lado con fuerza en la tierra a su lado por un segundo, simplemente respiraron mirando fijamente. Se miraron entre sí en el tenso momento posterior y luego Yasmín resopló sacudiendo la cabeza. Los humanos son demasiado pesados, dijo. Pero había un destello de humor en su voz. Tal vez tus habilidades para construir puentes necesiten trabajo, respondió Dustin con una sonrisa. Ella mostró sus dientes en una sonrisa que era más salvaje que amistosa, pero no menos genuino. Tiene suerte, me gustan los desafíos. Se puso de pie lentamente cepillando la tierra de sus manos y sintió que su mirada se detenía en él un segundo más de lo necesario. Ya no había juicio allí, solo una mirada evaluadora, como si estuviera reevaluando al hombre que había arrastrado a través de él. Garganta se dio cuenta entonces de que cada vez que se mantuvo al día, cada vez que no se quejó o acobardarse, estaba ganando algo mucho más valioso que un lugar a su lado. Estaba ganándose su respeto. El sistema de cuevas no estaba lejos del desfiladero. Oculto tras una cortina de enredaderas espinosas, se abría a un estrecho y sombreado túnel que olía a tierra húmeda y piedra antigua. Yasmín se agachó dentro sin dudarlo. Dustin siguió encendiendo la linterna de muñeca sujeta a su guante hacía que las paredes brillaran débilmente con depósitos minerales y hongos bioluminiscentes. Pinté la piedra en tonos espeluznantes de verde y azul. Hacía más frío aquí. El calor opresivo de los bosques espinosos quedó atrás y Dustin inmediatamente sintió. Para aliviar un poco la tensión en sus hombros, encontraron una pequeña cámara cerca de un arroyo subterráneo y la hicieron. El campamento. Yasmín estableció un perímetro con pequeños marcadores de olor que Dustin no reconoció, pero claramente lo que sea que merodeaba. Estas tierras sabían que era mejor no cruzarlas, dijo Dustin sobre armar una pequeña baliza de socorro desde el destrozado. Piezas de su dispositivo de calma no enviarían una señal completa, pero si un barco pasaba dentro de una órbita baja, podría captar la llamarada. Mientras trabajaba, notó a Yasmín mirándolo con los ojos entrecerrados. No actúas como la mayoría de los humanos, dijo después de una larga pausa. Dustin no levantó la vista. Lo que significa que la mayoría son ruidosos, derrochadores y estúpidos. Ella lo dijo sin malicia.
Observación: te adaptas, escuchas, no crees que eres mejor que todo lo que ves, estableció él. Piezas del transmisor y la miré fijamente. Estoy vivo porque no lo soy. Subestimar lo que no entiendo, gruñó Jazmín, claramente aprobando ella. Se acercó más al arroyo, sumergió sus manos en el agua y se salpicó la cara. Dustin se tomó un momento para mirar realmente. Para que ella pudiera ver más allá del borde del guerrero, su corto pelaje rojizo captó la tenue luz en suaves resplandores, la agudeza de su. Los caninos se compensaban con la curva de sus labios cuando no fruncía el ceño, no era simplemente feroz, había algo salvaje y hermosa en ella, un espíritu que no había sido quebrantado por la dureza de este planeta. Como si percibiera sus pensamientos, Jazmín giró la cabeza bruscamente, movió la cola una vez y luego se quedó quieta. Lo estudió por un momento. Largo momento, ya no cauteloso sino curioso, casi contemplativo. Estás protagonizando, ella. Dijo rotundamente, sonrió con suficiencia solo de pensar en lo afortunado que soy de que no me hayas dejado ser comida de espinas. Ella resopló una risa baja y áspera. Habrías durado más que la mayoría. Como un cumplido, se puso de pie y cruzó la pequeña habitación con un giro deliberado en su paso. Su cola rozó su pierna ligeramente mientras pasaba a un contacto que no fue un accidente, tal vez antes de que Dustin pudiera responder al terreno. Debajo de ellos temblaba levemente el jazmín, se congeló las fosas nasales dilatadas, el polvo agarró. Su rifle ya se movía en algún lugar más profundo de las cuevas con un gruñido bajo y retumbante. Resonó a través de la piedra, los ojos del jazmín brillaron en la oscuridad. Parece tu suerte. A punto de ser probada nuevamente como humana y sin esperar respuesta se movió. Rápido y silencioso entre las sombras, Dustin siguió el pulso acelerando la adrenalina. Ya cantaba en sus venas, no solo por el peligro sino por la emoción de luchar al lado de alguien que de alguna manera hizo que la supervivencia pareciera el comienzo de algo mucho más peligroso y lejano. Más emocionante de lo que jamás había esperado, el túnel se estrechó obligando a Dustin y Jazmín entró en fila india. El techo cayó tan bajo que tuvo que agacharse mientras se movían. El resplandor bioluminiscente apenas iluminaba el camino irregular que tenía delante y el gruñido bajo. El sonido que había retumbado a través del sistema de cuevas momentos atrás se hacía cada vez más fuerte y vibraba a través de las suelas de las botas de Dustin. Ajustó su agarre en el rifle, el dedo flotando cerca del gatillo sin apoyarse en él. Su entrenamiento entró en acción. Jazmín no miró hacia atrás, pero él podía notar por la tensión de sus movimientos que ella estaba tan tensa como él cada vez. Músculo tenso para la acción, ella no necesitó decirle que se quedara cerca, él la igualó. Pasos naturalmente, ahora aprendiendo el ritmo de su cautela, llegaron a un pequeño cala donde el túnel se ensanchó de nuevo y Jazmín se detuvo abruptamente levantando una mano en una advertencia silenciosa. Dustin se congeló. Inmediatamente siente tensión en la tenue luz que había frente a él, captó el movimiento de una enorme criatura encorvada y erizada. Con gruesas placas de armadura natural, su aliento empañaba el aire fresco y espesas columnas rondaba la caverna husmeando el suelo siguiendo un rastro de olor invisible, probablemente el de su boca. Dividido en una grotesca disposición de colmillos y mandíbulas con saliva goteando sobre las rocas, Jazmín se inclinaron hacia él ligeramente, su voz apenas por encima de un susurro. Cueva difícil de matar. Punto blando debajo de la mandíbula. Dustin asintió una vez que tomó un respiración lenta, centrándose. No podían escapar de él, no en estos estrechos túneles, y luchar de frente sería suicidio sin un plan. Jazmín señaló hacia un grupo de rocas sueltas apiladas contra una pared, su significado claro. Crear una distracción, atraerlo a una trampa. Juntos, sin hablar, se movieron a su posición. Dustin se despegó a la derecha, permaneciendo agachada detrás de un afloramiento natural, mientras Jazmín se quedó frente a su lanza lista para recoger polvo. Levantó una roca pesada y la arrojó hacia el otro lado de la caverna con un gruñido. La piedra resonó fuertemente y resonó en el suelo. Las paredes del mer gruñeron mientras su enorme cabeza se movía hacia el ruido que cargaba. Un rugido sordo y bajo se acumulaba en su pecho mientras se dirigía hacia el sonido. Dustin corrió hacia otro punto de cobertura para mantenerlo a salvo. Su atención fracturó al jazmín, que se movió como un destello que se lanzaba bajo a través del piso de la caverna para plantarse detrás de la bestia. Cuando pasó, Dustin niveló su
Apuntó con cuidado el rifle cuando Elmer se encabritó confundido, chasqueando las mandíbulas. Disparó una ráfaga cerrada en la piel expuesta debajo de su barbilla. La criatura aulló de dolor agitándose violentamente. Jazmín aprovechó la abertura, se lanzó por su costado blindado y clavó su lanza profundamente en el mismo punto vulnerable. Mer espasmódicamente colapsó en un montón que sacudió el suelo. Jazmín rodó libre en el último segundo, aterrizó suavemente sobre sus pies mientras el estertor de la bestia se desvanecía. Por un largo momento el único sonido fue su respiración agitada. Dustin bajó su rifle lentamente, manteniendo su postura firme. Hasta que estuvo seguro de que no volvía a levantarse, Jazmín se acercó al cadáver y lo tiró. Su lanza se liberó con un ruido húmedo y limpió la hoja en el pelaje enmarañado de la bestia. No está mal, dijo ella lanzando. Le dirigió una rápida mirada de aprobación. De nada, respondió Dustin secamente mientras recargaba el arma.